antes que me olvide, bueno, y vamos a ver un poquito, analizar un poco el uso del diccionario bilingüe para ayudarnos a comprender el significado de términos en inglés, ¿sí? Bueno, este es otro PowerPoint, está acá, es el segundo, How to use a dictionary. Bueno, ¿cómo construimos las palabras del texto? Bueno, tenemos dos tipos de palabras, a ver, según que va a depender, ¿no?, de nuestro idioma, que se van a llamar cognados y falsos cognados. El cognado son lo que yo les decía hoy, son esas palabras transparentes, ¿sí? Que yo las puedo leer y ya más o menos me doy cuenta de que estamos hablando en español, ¿sí? Si yo leo investigation, ¿sí?, ¿qué es lo que seguramente se nos viene a la cabeza? Investigación, ¿sí? Es una palabra bastante similar. Technology, tecnología, ¿sí? Pero también tenemos falsos cognados, ¿sí? Falsos cognados son estas palabras que parecen que son algo, que significan esto, pero que en realidad no. Por eso se llaman falsos, confunden. También se les dicen falsos amigos, ¿sí? Porque son tramposos. ¿Qué les parece? ¿Qué palabras se les viene a la cabeza cuando ustedes leen actually? ¿Qué es lo primero que piensan que significa? Ay, está. Ay. Actualmente, bueno, sí. Bien, Juan, perfecto. Sí, bien. Actually, cuidado porque es muy común confundirse. Uno piensa que es actualmente. En realidad significa en realidad. O sea, significa realidad o realmente. Por ejemplo, supongamos, decimos, no sé, this system is actually very modern o very good. Vamos a hacerla sencilla a la oración. Este sistema es en realidad muy bueno, vamos a decir, o realmente muy bueno. Actualmente, lo que sería actualmente en inglés, se dice currently. Ahí lo puse en el chat. ¿Sí? Esa palabra currently es actualmente, o sea, hoy en día. Actually significa realmente o en realidad. Y cuando leen parents, ¿qué significa o qué se les viene a la cabeza? Por ejemplo. Bien, parents son, en realidad significan padres, o sea, mis padres, ¿sí? Mi mamá, mi papá, además. Pero hay mucha gente que piensa que significa parientes, ¿sí? Que lo lee así significa parientes. No, parents son padres y parientes en inglés es relatives, ¿sí? My relatives son mis parientes, ¿sí? Entonces, el diccionario nos va a servir para estas palabras, porque estas, ¿para qué las voy a buscar? Sí, lo más seguro es que en investigation encuentre investigación, ¿no? Pero estas sí, me van a servir, el diccionario me va a servir para estas palabras. Luego, ¿qué más? ¿Para qué más nos puede servir el diccionario? Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas palabras que, según la función que cumplen en la oración, se escriben igual, pero pueden ser un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Light puede significar luz como sustantivo, como verbo es iluminar y como adjetivo es algo liviano. ¿Sí vieron cuando comemos algo light? ¿No? De ahí viene. Entonces, también hay que tener en cuenta la posición de la oración, cómo está funcionando esa palabra para yo determinar cómo la voy a traducir, ¿sí? Porque tiene diferentes significados. Work, por ejemplo, también. Como verbo es trabajar, pero como sustantivo es trabajo. También puede ser una tarea, ¿sí? Worked con ed
sería trabajado. Y working con ing sería trabajando con esta terminación, ¿sí? A veces. Después vamos a ver las distintas traducciones de la forma ing, ¿sí? Interact, también, según la terminación de la palabra, va a modificar mi sentido. Interact solo es interactuar, pero interactive, interactivo. Interacted, interactuado, e interacting, interactuante, ¿sí? Así que también, según la función de la palabra que cumpla en la oración, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, y según la terminación de la palabra, voy a poder guiarme un poco más dentro del diccionario, ¿sí? Bien, entonces, para poder yo obtener el significado de una palabra que no comprendo, tengo que identificar qué función está cumpliendo, qué forma tiene, ¿sí? Si termina con alguna terminación en particular, y también mirar el contexto. ¿Por qué? Porque dónde está ubicada la oración me va a decir, dónde está ubicada la palabra en la oración me va a ayudar a determinar qué función está cumpliendo. Supongamos que acá decimos, ¿no? Supongamos light como luz. Entonces digo, the light comes out from the screen. Ahí lo pongo en el chat, ¿no? Entonces, ahí yo digo, the light comes out from the screen. ¿Voy a decir la iluminar, la liviana? No, la luz sale de la pantalla. ¿Qué pasa? Tengo un artículo, ¿no? De, ¿sí? Si hay un artículo, la palabra que sigue es un sustantivo. Esa es una regla que les puede servir. Siempre que haya un artículo, lo que sigue va a ser, a lo mejor hay un adjetivo, pero lo último va a ser un sustantivo. Y si está delante del verbo, comes out, ¿sí? Es un sujeto, ¿no? Lo que está delante del verbo es el sujeto. Los sujetos, recuerden, solo pueden ser sustantivos o pronombres, ¿sí? En inglés. Bien. Ahora, yo digo, iluminar, digo, the lamp o the lamps light the room, ¿sí? Voy a decir las lámparas luz el cuarto, las lámparas liviano el cuarto, no. Acá ya light está como verbo. Entonces digo, las lámparas iluminan el cuarto, ¿sí? Ahí, como tengo un sustantivo delante, lamps, lo más probable es que uno ahí tiene que ser el verbo, si no la oración no tiene sentido. Lo más probable es que sea light. O por ejemplo, digo, this box is light, ¿sí? Box es caja. Voy a decir, esta caja es luz, esta caja es iluminar, ¿no? Esta caja es liviana, ¿sí? Este es un complemento que modifica a caja, ¿sí? Le agrega información. Y ahí los complementos son adjetivos, ¿sí? Generalmente. Bien, si yo digo, I work for an electricity company, voy a decir, yo trabajo para una compañía eléctrica. No voy a decir yo trabajar o yo, o sea, va a estar como verbo, ¿sí? O si you work, vos trabajás, ¿sí? Ese es el verbo. In my work, we deal with customers, ¿sí? En mi trabajo trabajamos o lidiamos con los clientes, ¿sí? Ahí no voy a decir en mi trabajar, ¿sí? Estamos hablando de un sustantivo. Bien, entonces es importante ver cuál de todos los sentidos que me ofrece el diccionario queda mejor, coincide con el contexto. Por eso el contexto es muy importante. ¿Vieron cómo cambia de posición la palabra? En algunos está al principio, en otros está en el medio, en otros está al final. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. The beat
is the smallest unit of information. ¿Sí? Esta palabra bit la voy a buscar y me va a tirar probablemente todos estos significados. Entonces yo tengo que, por el contexto del texto también, o sea, si estamos hablando de un texto que es de técnico, de sistemas o de telecomunicaciones, no voy a estar hablando de una picadura, ¿sí? Lo más probable es que ese no tenga que ver nada con el contexto. En realidad el bit no tiene traducción, ¿sí? Porque dentro del contexto de la informática, ¿sí? Los megabits, los bits de información, ¿no? Los bits de información les decimos, pero no les decimos pizca o poquito de información, ¿sí? Entonces, el contexto, no solamente de la oración, sino del texto también, de la idea que trabaja todo el texto en general, me va a orientar a elegir la opción que quede mejor, ¿sí? Bueno, bien, esto lo vamos a saltear. Bien, y ya está. Pueden utilizar diccionarios online. Les voy a recomendar dos que se los voy a poner por acá por el chat. Algunos tal vez ya los conocen. Uno es Word Reference. Es muy bueno. Tiene varios significados, pero bueno, en Word Reference van a tener siempre que discriminar por ejemplo, si se trata de un verbo, de un adjetivo, de un sustantivo, ¿sí? Van a tener que comparar con qué queda mejor. Y otra plataforma que anda muy bien es Lingui, ¿sí? Que Lingui los puede ayudar para estas frasecitas medios armadas, o para por ahí cadenas, ¿sí? Los puede ayudar bastante Lingui. ¿Sí? Esas son dos que les voy a recomendar. Y ahora les voy a mostrar lo que pasaría a ser el trabajo práctico 1. ¿Sí? Bueno, a ver. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿sí? Es lo que trabajamos hoy en el PowerPoint. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, tenemos estos dos textos, ¿sí? Les voy a pedir que los lean, ¿sí? Los vamos a leer, y que realicen un resumen, digamos, un pequeño resumen de qué habla el texto, ¿sí? Y a ver, ajá. Y vamos a trabajar con lo que serían, no, pero sufijos no. Bueno, ¿por qué no los dimos? Mm, bueno, sí. Y vamos a trabajar con los sufijos, ¿sí? En particular con los sufijos que forman sustantivos y adjetivos. O sea que vamos a trabajar con palabras conceptuales. El sufijo no es mucho, no hay mucha más explicación. Es esto, ¿sí? Son estas particulitas, ¿sí? Pequeñas sílabas que se agregan a la palabra para cambiarla de tipo de palabra. Entonces, interact, yo tengo un verbo, le agrego este sufijo y paso a tener un adjetivo interactivo, ¿sí? Entonces van a ir leyendo y van a ir extrayendo todas las palabras que tengan sufijos que las transformen en sustantivos o adjetivos. ¿Dónde van a encontrar esos sufijos? Acá, ¿sí? Donde dice listas, tienen 3 links a un listado de sufijos, ¿sí? Son 3 páginas. Acá tienen de sustantivos, ¿sí? Fíjense que tienen varios. Todos se agregan al final de la palabra, siempre es al final. Bien, assemble, assemblage, politics, politician. Acá tienen un par más de sustantivo y de acá tienen de adjetivos, ¿sí? De sustantivos y adjetivos. Entonces, vayan comparando con esta lista y vayan extrayendo todos los que sean sustantivos y adjetivos que tengan sufijos, ¿ok? Son esos 2 puntos de estos 2 textos. Con la lista trabajan sustantivos y adjetivos que tengan sufijos, o sea, esas pequeñas sílabas al final, y después, bueno, dar un término en equivalente, o sea, pasarlos al español, es la palabra nomás, no pasan la oración, la palabra.
y vamos a hacer un resumen pequeño de estos dos textos, de cuál es la idea principal, en español. Esto lo vamos a corregir la clase que viene al comienzo, ¿sí? Después vamos a dar el tema nuevo. ¿Quedó claro o hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, si alguien tiene dudas cuando vaya haciendo los parciales, los prácticos, eso me pueden escribir al correo, ¿sí? Al que yo les mandé el enlace, me escriben al correo y les trataré de contestar lo más rápido que pueda. Entonces, cerramos acá por hoy. Les recuerdo que la clase que viene vamos a tener a las 9, ¿sí? Clase que viene a las 9. De todas maneras, yo les voy a mandar un correo, ¿sí? No sé si estaban todos, tal vez alguien no se conectó después, ¿sí? Después de que lo acordamos. La clase que viene entonces la dejamos para las 9, la corremos a las 9. ¿Ok? Y así hasta que sigamos, hasta que volvamos a la presencialidad, si es que volvemos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora dentro de un ratito les voy a estar subiendo las grabaciones también de estas clases y de todas a partir de ahora, si les quedan también en la plataforma por las dudas. Bien. Bueno, chicos, cerramos. Que tengan buen día. ¿Sí? Saludos.